Hoy ha cruzado el Argallo el profesor Agustín Escolano Benito, alguien que se ha dedicado toda su vida a mirar la escuela con otros ojos, no solo como un lugar donde se estudia, sino como un espacio lleno de recuerdos, de objetos y de experiencias que forman parte de nuestra historia. Él es catedrático emérito de Historia de la Educación en la Universidad de Valladolid, un investigador incansable y un auténtico arqueólogo de la escuela, se puede decir. Ha recorrido aulas pasadas y presentes para descubrir que los libros de texto, los pupitres, los cuadernos e incluso los mapas colgados en las paredes son piezas de un gran puzzle, que es la cultura escolar. Él ha fundado el Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero, CEINCE se llama, y eso, ha rescatado un montón de objetos que nos hablan de cómo aprendieron nuestros abuelos, nuestros padres y de también cómo aprendemos en la actualidad, porque es un centro de mucha innovación. Así es que muy buenos días, Agustín. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muy bien. Tengo también a mi Dando esta izquierda. conexión con Cantabria, mi antiguo territorio donde viví unos años, ¿eh? Exactamente, ahora nos cuentas. También tengo a Carla Sur, que es profesora en la Universidad de UCLA, en California. Enseña lingüística cognitiva y coordina proyectos de colaboración con comunidades latinas. Aparte es amiga y vecina del Valle, con lo cual pues estamos encantados de tener dos ilustres personajes como vosotros. Bueno, Y vamos a contar un poco cómo ha sido toda esta conexión, porque la gente de mi podcast dirá, pero a ver, ¿qué tiene que ver con la locución y por qué estamos haciendo esta entrevista ahora mismo? Entonces, bueno, pues lo vamos a contar brevemente sí, porque fue muy mágico, ¿no? El sí, encuentro que tuvimos sí. contigo, Agustín. Fue hace, bueno, en julio, no, en julio, ¿verdad? De este año Eso es. estábamos regresando de Teruel, donde nuestras hijas estaban haciendo un campamento de verano en el campamento de Félix Rodríguez de la Fuente y de vuelta a Cantabria decidimos hacer una parada en Soria. Y ya habíamos escuchado de Berlanga de Duero, entonces decidimos, bueno, pues explorar el pueblecito un poco. Y bueno, estábamos viendo, ¿no? El castillo desde diferentes perspectivas y decidimos ir cerca del río Escalote, se llama, ¿verdad? Sí, sí, El río Escalote, Escalote. sí. Y allí a las orillas del río Escalote, en un banco sentado, se encontraba Agustín y decidimos Sí. pues acercarnos y preguntar acerca un poco de la historia del lugar. Y bueno, Y de repente comenzamos. fue nuestro Cicerone maravilloso. De repente tiramos del hilo y tenía, bueno, pues primero la conexión que tiene Agustín con Cantabria, que ahora nos va Sí. a contar, la conexión de la educación, que encima pues Carla es profesora, también súper interesada en todo lo que nos aportaba él, y encima es un enamorado de sus tierras, ha Ujú. escrito la guía de San Baudelio de Berlanga. Yo estudié historia del arte, con lo cual también pues muy conectada con Sí. él, porque él también pues le gusta la historia, le gusta el arte y Ujú. escribió esta maravilla que la estoy leyendo, esta maravillosa guía de esta ermita que es una rareza en España, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar con él, pero bueno, sobre todo es que él nos hizo ese recorrido a través de justo la parte de atrás del castillo, Ujú. que no sabíamos si se podía ir por ahí, y él nos acompañó y nos dijo, bueno, y es que además, después de hablar mucho con él, tengo una sorpresa reservada Un para tesoro, un un tesoro, dijo, tesoro. ¿no? Un tesoro que os va a sorprender. Y bueno, pues resultó que terminamos en sus super bibliotecas, en el centro CEINCE, que está dentro de su casa, que es una casa increíble, con escudo heráldico en la entrada, y que ya nos habíamos fijado desde el hotel en ella. Y nos pareció todo, bueno, como que se cerraba el círculo de una manera maravillosa y que nos invitaba a volver a Sí. visitar Berlanga de Duero, que nos pareció increíble. Y Ujú. encima, pues con toda esta visita que no nos esperábamos, fue increíble. Entonces, bueno, cuéntanos un poco eh, cómo surgió este centro en el que tienes esos libros
tan increíbles y tan del pasado, el presente y de la actualidad. Bueno, ¿cuál es el número aproximado de libros con el que cuenta ahora el centro? Sí, sí, el centro cuenta ahora con una colección que está en torno a los 60.000 volúmenes Ujú, de libros escolares, libros ujú, desde las primeras cartillas del origen de la imprenta, allá en los comienzos del siglo XVI hasta la actualidad, claro, porque los libros actuales también serán históricos, de hecho lo son, ujú. desde que nacen, como todo, ¿no? Somos seres históricos, sí. Esta creo que os conté que, perdón, que estoy un poco con la garganta tomada. Esto se empezó en Santander, cuando yo estaba ejerciendo allá a finales de los años 60, ya hace tiempo, estaba ejerciendo como inspector de escuelas de enseñanza primaria en la provincia de Santander, ¿no? La entonces actual Cantabria, ¿no? En aquellos años asistíamos a una especie de mutación de toda la tecnología de la escuela. Pasábamos de la escuela arcaica, la escuela del pupitre, la enciclopedia, la pizarra y algunos útiles más que componían el ajuar de la institución, pasamos a las primeras modernidades. Por aquel entonces se estaba implantando en las escuelas como innovación todo el mundo del audiovisual. Bien, Ujú, y esto era como ahora lo es el mundo de lo digital. Claro. Hay varias revoluciones tecnológicas que han afectado estructuralmente a la escuela y que han afectado a su cultura material, a su cultura material. Entonces, los útiles viejos se desechaban, se destruían, se abandonaban sin más, y yo empecé a reaccionar ante tal operación drástica de cambio de cultura material. Se despertó en mí una especie de instinto arqueológico de que había que salvar estas piezas como elementos representativos de una determinada época larga, una ujú, época muy larga en el tiempo. Ahora los cambios se producen cada septenio casi, o yo diría ujú, casi cada día, ¿no? Pero entonces los ritmos de cambio eran más dilatados, ¿no? ujú, Pero sí, en aquel entonces se estaba dando al traste con la vieja escuela, se hacía desaparecer, y de no haber tenido aquella reacción, que no la tuve yo solo, la tuvieron también otros colegas, amigos míos, algunos que viven ahí, en la ciudad de Santander, Ujú. como otro inspector también, el inspector Juan González Ruiz, que está ya jubilado, pero que fue el inspirador del Museo Escolar de Cantabria, que ujú, está en la localidad de Polanco, cerca de Santillana del Mar. Todos conocemos, ¿no? Bueno, hay un museíto ya que tiene sus años, tiene sus décadas, que fue obra de este hombre, colega mío y buen amigo, ujú. con el que todavía mantengo abundantes o frecuentes contactos, ¿no? Bueno, es decir, que en varios lugares de España nos dimos cuenta que había que recoger en una especie de arca de Noé, había que salvar cada especie de estas materialidades de la escuela, porque si no, desaparecerían para siempre. O tendríamos que proceder a excavar arqueológicamente, ¿verdad?, para encontrar algunas piezas que nos permitieran explicar cómo era la escuela que nos precede, la escuela en la que muchos, los que todavía poblamos el planeta, nos hemos formado, nos hemos educado, ¿no? Y esta fue la reacción que yo tuve cuando visitaba las escuelas de Cabuérniga, de Ujú. Cabezón de la Sal, de Ramales de la Victoria, de Potes, es decir, de diversos puntos geográficos, porque realmente a mí me afectaron varias de escuelas, y empecé a guardar cosas que fueron la primera piedra, digamos, de lo que ahora esto, claro, ha llegado a ser, ¿no?
¿Y cuál fue, perdón, Agustín, cuál Sí. fue el proceso de recuperar todos estos libros? ¿Generalmente los recuperas directamente de las escuelas o de las personas, de estudiantes, de familias? ¿Cómo fue el proceso o cómo ha sido el proceso de Sí, pues yo creo que de recolección? varias fuentes, Mm, varias fuentes. Yo he tenido amigos también muy aficionados a este mundo de la etnografía de la escuela que me han proporcionado muchos materiales, es mm, decir, no todo lo he hecho yo, ¿no? ujú, Aquí hay una labor acumulativa de afectos, de intereses, de relaciones, de amistad con personas, ¿no? Pero también las escuelas, porque como digo, a veces se inauguraba una escuela nueva, ¿no? Que era escuela comarcal, donde se concentraban los niños de diferentes aldeas del entorno por vía de transporte, ¿verdad? Y las viejas escuelas quedaban abandonadas, ¿no? Y ujú, ya, pues bueno, el destino de sus enseres dependía del maestro que estaba, de las autoridades municipales, también del inspector, en fin, ujú. de los administradores, y allí pues yo empecé a salvar algunas cosas importantísimas, ¿no? Que Ujú. guardo en el afecto, guardo todavía como pruebas de las materias de origen, donde todo comienza, ¿no? ¿Qué hubiera sido de eso si no lo hubieras salvado tú? Pues ¿Eso yo dónde va a creo, parar? no, hubieran desaparecido, habrían ido al fuego eterno o a Ujú, los putrefactos basureros de las, ujú. en fin, que en todas las localidades existen, hubieran desaparecido, Pero ciertamente. fíjate también qué importante para conocer, creo que esta labor es importantísima también para entender, ¿no? La generación anterior que había aprendido de esos libros, Claro. mucho del conocimiento o sea, y de la forma de ver el mundo incluso viene dado de lo que aprendemos en las escuelas. Y el hecho de que esos libros desaparecieran también y nacieran otra nueva forma de educación, porque no con ellos solamente es lo material en sí, sino también había un cambio en este momento probablemente poco a poco Ideológico. Sí, sí. ideológico, de lo que se estaba enseñando, la forma en la que se estaba enseñando, que también afecta, ¿no? Pues al estudiante en sí. Y esa desaparición habría supuesto también una forma de no entender o de no Claro. acercarnos a la forma de pensamiento de la generación anterior, Sí, ¿no? de la historia Claro, de nuestros ancestros, sí, ¿no? es decir, De cómo aprendían, de cómo se educaban. sí, Es muy importante la claro. labor. Sí, sí. Ujú. Sí, Así es, sí, así sí, es. sí, sí, sí. Al menos para los que nos dedicamos a la historia de la educación, que es mi campo académico, pues Sí, esto es esencial, ¿eh? Porque claro. hasta ahora la historia de la educación, no digo hasta ahora mismo, hasta hace unas décadas, la historia de la educación era una historia de las ideas Ujú, acerca de la educación o de las políticas, pero claro, no de las prácticas. ya. Y las prácticas Sí, están vinculadas precisamente a los materiales en los que esas prácticas se vehiculaban, claro. sí, sí. Entonces, el buscar cualquier objeto, yo ahora estoy en el patio del CEINCE, ¿no? Que conocisteis, que es el museo, y aquí estoy viendo cosas, claro, objetos que con el ordenador no puedo moverme con esta Ya, flexibilidad que nos permitiría mostrar ejemplos reales, ¿no? sí, Pero cualquier objeto te está diciendo muchas cosas acerca de lo que ha sido la ya, educación en el pasado y también claro. un poco en los patterns, en los comportamientos estructurados que Ujú, tenemos los adultos de otras generaciones. Vosotras sois de una generación más claro, joven, sí, sí, y, y, pero bien, precisamente. pero seguro que las formas de escuchar, de Ujú, hablar, de ujú, tomar nota, de ujú, tal, están vinculadas a claro. las artes matéricas que se Mm, implementaron en las escuelas para ujú, hacer funcional la vida de las instituciones. Si ujú, no, no existiría la historia. Es decir, la historia, yo creo que en primer lugar tiene que ser una historia de la experiencia, no una historia de las ideas o de las políticas de educación, sino una historia empírica de la mm, cultura que se genera en la misma práctica de la escuela. ¿Qué sí, buscan los sí. investigadores que van al centro CEINCE? Es decir, ¿por qué es tan importante bucear en el pasado de la escuela?
Pues sí, buscan, aquí han pasado ya, esta profesora chilena que está ahora, hace la número 1051 de las Fíjate, Casi nada. investigadores e investigadoras de ambos sexos que han fíjate, pasado por aquí, ¿no? Bueno, fíjate. bien, pues esta mujer, por ejemplo, está descubriendo cosas que yo mismo no me había percatado, ¿no? Y además es curioso porque las está sometiendo a procedimientos de análisis tomados de la inteligencia artificial Claro. y ya a las imágenes que ella ha fotografiado, bueno, que las ha enviado por el chat GPT, ¿no? Y tal, y les ha hecho preguntas de diversa naturaleza, ya le han devuelto sugerencias totalmente nuevas que uno no habría imaginado en el análisis semiológico, clásico o análisis de contenido, que Ujú. eran las técnicas que los científicos sociales utilizan, ¿verdad?, para investigar estas cosas. ¿Nos puedes Pero poner un ejemplo de alguna de las temáticas que se han estado investigando? Algunas que, sí, o sí, la de sí. la Sí, investigadora pues chilena. sí, sí, pues no lo sé. Por ejemplo, me refiero a esta última porque lo tengo reciente y Sí, esta mañana he estado hablando con ella. Además, me ha ayudado a hacer la conexión Zoom con vosotras, Sí. o sea, porque son gente más joven, claro, y tal. Y esta mujer está trabajando sobre el tema de la inclusión y la igualdad en las representaciones de la mujer en ujú, los libros escolares de última generación. eh, No sé si son muchas cosas, ¿no? En ujú, fin, mujer, Bien. representaciones icónicas, es decir, imágenes, y sus relaciones con los parámetros de igualdad e inclusión que ella diferencia, aunque son próximos ujú. o parecidos, y cómo la historia no es lineal. La historia no es lineal. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ensayo sobre feminismo en España, ¿no? Que está datado en 1903, escrito por un varón. Cuidado, ensayo sobre el feminismo, escrito por un varón, 1903, que se acompaña de otros manuales como los del primer nudismo, la defensa del nudismo. Bueno, todo eso está vinculado a la corriente anarco-sindical, digamos, de la fenomenología política española de principios del siglo XX. Principios del siglo XX, estamos ahora a principios del siglo XXI, en realidad es un siglo. Y un siglo en la medida histórica tampoco es un tiempo largo, es un tiempo que algunos casi nos vamos acercando a él, ¿no? Ujú, De modo que, bueno, el ver cómo ella se fija en las contradicciones de los manuales escolares de hoy, en los que se pueden detectar todavía restos de posiciones totalmente antigualitarias y antiinclusivas, pues revelan que el cambio real en la escuela no es el cambio de los deseos políticos o de los planteamientos. Lo que he comentado antes de la historia nos puede mostrar estas contradicciones, estancamientos, retrocesos, ujú. deformaciones muy curiosas, muy interesantes, que le van a dar origen a una publicación en una revista que ya tiene pensado, ¿no? Y bueno, este es el último, el último. Ujú. Pero bueno, Interesante. hay infinidad de temas, o O sea, que sea, nos no. creemos que va todo hacia, pues como hacia una evolución, pero no es así. Hay veces que Bueno, hemos sido más modernos que hoy en día, en algunos casos, ¿no? pues no lo sé, esta es una Claro. afirmación un poco fuerte, pero, pero no, yo creo que la historia avanza, evidentemente, ¿no? Pero no de manera lineal, como algunos idealísticamente suponen. Es decir, Ya. hay, por ejemplo, un libro que es de Guatemala, porque el fondo de aquí no es nacional solo, ¿eh? Hay material de más de 30 países, ¿eh? Ujú. Es internacional. Y es interesante porque se puede comparar. Bueno, Sí, y no ella ha solamente encontrado, de países hispanohablantes, sino también países, ¿no? De sí, otras. principalmente hispanohablantes, pero también de otros países, Ujú, Estados Unidos, por supuesto, pero también Canadá y bueno, y países europeos, Italia, Francia
Inglaterra, Alemania, todos están aquí representados en menor escala que los españoles, claro, eso sí, pero bueno. Entonces, ella ha encontrado un manual escolar de ciencias naturales de Guatemala, un país, bueno, latinoamericano, bien, y ahí se presenta todavía en la portada el esquema de un niño y una niña en el cual habría que ver la imagen, claro, es difícil así explicarlo solo oralmente, en el cual la niña aparece con el cerebro plano, es decir, sin redes. Bueno, el niño con el cerebro en red, evolucionado, complejo. Así es, ¿no? Bueno, ¿De qué año data ese libro? Sí, eso iba a decir. Este es un año de 2002, ¿Ah, o sea, sí? de ayer, vamos, ¿no? Es actual, es actual. Bien. Este libro, pues muestra eso, y luego la mujer no tiene cerebro, el cerebro es plano, y todos son huesos y vísceras, eso sí, es decir, la mujer que trabaja. El niño, un cerebro evolucionado y solo cerebro, el que piensa, gobierna, dirige la vida social. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pleno siglo XXI. Esto es un cuaderno que es un material escolar que se utilizaba, Sí, vamos, sí, en el sí. 2002 en el sistema escolar. Y probablemente hoy Teco, también. Sí, fíjate. perdón. Sí. Terrible. No, increíble. Sí. Hay Que más sea tan ejemplos, reciente. Sí, sí, sí. pero ella está descubriendo. Hay otro que es español, en el que aparecen niño y niña. Bueno, dibujados esquemáticamente. Y como trama de diseño tal, pues aparecen como el nombre de las calles en los que estos sujetos viven, habitan. Bien. Entonces, el niño vive en la parte de la ciudad cuyas calles se denominan calle de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la democracia, de la Constitución. Bien. La niña vive en la calle de la lealtad, de la familia, de la... no recuerdo ahora bien, tendría que tener el libro delante, pero bueno, totalmente Ese tipo de valores más... regresivo. Ya. Bueno, este es un libro del año 2007, Madre mía. anteayer, nada, de una editorial muy conocida, que no voy a citar, Ya. porque verdaderamente debería darse cuenta y rectificar. Sí, que Bueno, muchas veces está en el subconsciente colectivo que a lo mejor ni siquiera sí. hay una intención, vamos, quiero pensar, Claro. de fondo, Sí, a ¿no? veces, Sino no, Bueno, en que, están este los caso sesgos posiblemente, implícitos, ¿no? Estos sesgos claro, implícitos que... posiblemente no es intencional la Sí. diferenciación, Ujú. pero el efecto semiótico que Claro, producen en el lector claro, es este. obvio. bueno, Y el editor debe prever esto también, antes de sacar al mercado productos que son manifiestamente regresivos, ¿no? Exactamente. En relación con la igualdad y la ujú, inclusión. Bueno, pues este es el tema que esta mujer ha Muy estado interesante. trabajando. Se marcha ya pasado mañana, ha estado una semana. Es una, como digo, vieja alumna que ya es catedrática en una universidad chilena. Ya es una mujer madura y bueno, que ya ve las cosas, pues a mí yo aprendo de ella, aprendo ujú. de ella porque además es muy, muy sutil, muy fácil de hablar con ella, sí. Bueno, la disciplina antes era mucho más rígida que ahora. ¿Tú crees que ahora la flexibilidad actual en la forma de enseñar eh, ayuda a formar mejores ciudadanos? ¿Esta pérdida de autoridad de la que se habla por parte de los profesores afecta a la educación? ¿O cómo lo ves desde tu Bueno, punto de vista? este es un tema que acompasa a toda la evolución social, no solo a la escuela, ¿no? Mm, Y la escuela siempre es un reflejo de la sociedad en la que se instala, ¿no? De modo que la escuela vive las contradicciones que vive toda la sociedad en nuestro tiempo, ¿no? Hay una crisis del modelo tradicional de autoridad, esto es evidente, pero bueno, se van fraguando otro tipo de relaciones
también moralmente más sinceras y avanzadas, seguramente, que es otro valor. No solo hay que valorar lo tradicional, también lo moderno. Y la escuela está inmersa en ese magma de nuevas situaciones a que nos ha abocado la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Y A que nos toca vivir. bueno, un acercamiento más Más de tú a tú. como un reflejo más de la pedagogía freirana, ¿no? De el Sí, puede diálogo ser. establecida en base al diálogo, a la horizontalidad, en cierta forma, ¿no? Claro, la educación como práctica de la libertad Exacto. tiene riesgos. Yo no sé, Carla, tú cómo vives este asunto allí, en California, también. Sí. Bueno, en la práctica diaria y dentro de la universidad, pues tenemos esta libertad, ¿no? De cátedra Sí. y la libertad en la forma en la que enseñamos, pero sí que hoy en los últimos tiempos, bueno, en el último año, la verdad es que sí se siente un poco esta influencia, ¿no? de las nuevas regulaciones que están implementando desde el gobierno. Y bueno, y eso afecta en cierta forma bueno, en cuánta libertad quieres dar al estudiante en cierta forma que comparta, que no. En mi caso no es así. Yo continúo llevando a la práctica mi forma de enseñar, que es muy basada en la horizontalidad. A mí me gusta mucho establecer siempre diálogos con los estudiantes y permitir, ¿no? Que se co-cree conocimiento. Eh, todos aprendemos algo continuamente, todos sabemos algo, todos tenemos que aprender yo creo que qué mejor entorno que el espacio dentro del aula para co-crear conocimiento, ¿no? Es un proceso muy bonito y que personalmente es la forma en la que yo imparto clases, pero no todo el mundo lo hace así, ¿no? Ya, ya, Sí, ya. sí, sí, sí. El mundo es muy diverso, es muy Claro, complejo, claro. claro. Pero sí que es cierto que dependiendo también de los contextos sociopolíticos, pues bueno, eso tiene cierta influencia en la forma en la que los profesores llevan a cabo sus clases, ¿no? O sea, puede afectar. Y una pregunta también en cuanto a cómo ves que la multidisciplinariedad ha afectado la enseñanza, porque bueno, si, si nos remontamos a la época de la institución libre de enseñanza, ¿no? Eso, bueno, fue uno de las bases fundamentales de de su ideología, ¿no? E intentar, bueno, que se desarrollara el pensamiento crítico en los estudiantes, que hubiese libertad de cátedra, por supuesto, pero también que hubiese más multidisciplinariedad. Eh, no sé si has visto el impacto de esta multidisciplinariedad en España, en la forma en la que se ha enseñado en bueno, la educación elemental, secundaria y, por supuesto, en la universidad, que es donde yo creo que se ha desarrollado más, ¿verdad? Am, pero me gustaría ver tu opinión en cuanto a los beneficios o no de que la forma de enseñanza sea más o menos multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Oh, my Bueno, goodness. sí. Multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, tiene, claro está, sus beneficios de especialización en cada disciplina, ¿no? Digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo quizás se haya perdido algo de coherencia, ¿no? Ujú, Y de unidad, de acción que puede importar desde el punto de vista de la perspectiva de la moral de la escuela que antes comentábamos, claro. ujú. Se intervienen muchos profesores y hay un tutor siempre, claro. Hay un tutor, la figura de tutor, que guarda relación con el sujeto y trata de armonizar todo, pero siempre hay un riesgo pues eso, de desarticulación, de incoherencia, Ujú, en que el sujeto tiene que resolver recreando los estímulos múltiples que ujú. recibe a lo largo de la escolaridad. Y yo en general lo veo positiva, la evolución hacia lo múltiple, lo diverso, la complejidad. Ujú, El mundo es complejo
y la escuela que refleja el mundo tiene que ser también compleja, ¿no? Entonces, el acentuar, pasa como en el plano biológico, ¿no? El acentuar la diversidad es bueno porque hable nuevas perspectivas y además asegura, como dice el paleontólogo Carbonell, que tiene un librito, bueno, tiene varias publicaciones importantes, pero hay uno en el que defiende expresamente la salvación de lo diverso, porque entre lo diverso siempre habrá alguna opción que triunfe y nos salve cuando mueran todas las demás. Y cuanta más diversidad haya en el mundo y en la escuela, y en la escuela también, más posibilidades hay de que el sujeto descubra o se identifique con alguna de las direcciones que le ofrece el abanico del currículum de la escuela. Sí. Y No a sé si con nivel, esto sí, es un tema muy complejo Sí, el sí, que planteas y yo creo que eso sí, daría origen quizá daría por lo para menos a un más. seminario, Sí. sí, por lo sí. menos, sí. Y luego a nivel personal, antes la educación era como algo mágico, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña que para mí el colegio tenía algo de magia, de esa manera de aprender, ¿no? Las primeras letras, todo. ¿Recuerdas tú algún maestro o maestra que te marcara de manera especial en aquellos Sí, años? claro, cómo no. Mi maestro fundamental aquí, yo me he formado en mis primeras etapas aquí en Berlanga, en el medio rural, con mi maestro, don Urbano. Don Urbano es una figura en Berlanga recordada, respetada, murió ya muy mayor, pero tuvo muchos alumnos que hicieron carreras y entraron en profesiones y ocuparon puestos destacados y todos coincidimos en que las primeras improntas las recibimos de él. Por ejemplo, mi afición a la lectura deriva de él, seguro, seguro. Mi también afición a la escritura, porque no solo hay que leer, hay también que escribir, que es más duro que leer, también se lo debo a él, ¿no? Y con él hice el bachillerato elemental. Recordáis que en mi época había bachillerato elemental y bachillerato superior. Bueno, él me guió en el bachillerato elemental, en la escuela primaria, bien, luego ya en el bachillerato superior, en la enseñanza superior, ya tuve que desplazarme a Madrid, donde hice mis estudios superiores y demás, ¿no? Pero la raíz la plantó él, sí, sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado la Como figura del... también recuerdo un maestro director de Cabezón de la Sal, Ah, mira. ahora que ha pasado por ahí la Vuelta Ciclista, Sí, sí, sí. que yo sigo eso por afición, bueno, pues me he dado cuenta al pasar, he visto que además Cabezón de la Sal ya tiene aspecto de ciudad, ya es un... Sí, Sí. sí, sí. Allí había un maestro que siempre he recordado, Don Miguel se llamaba, Don Miguel, que seguro que los pobladores de la zona lo tienen que... Un gran maestro. No había más que entrar en su centro, en su escuela, solo ver la actitud de los alumnos, la pizarra tal como estaba escrita, diseñada, distribuida, bueno, era un hombre verdaderamente magistral, maestro, un maestro. Sí. ¿Y cómo crees que ha evolucionado esa figura del profesor a lo largo del tiempo? Ahora hay profesores también buenos y supongo Sí, sí. que bueno, en el caso de mi hija, por ejemplo, sí ha pasado por diferentes profesores y una de las últimas le ha marcado y seguramente le marcará a lo largo de su vida, con lo cual sigue habiendo esa figura, ¿no? de una persona que te influye hasta el resto de tus días, ¿no? Y ahora los hay también en otras direcciones. Por ejemplo, hace poco tuvimos aquí contacto con una organización que se llama Educar en Verde. Es una corriente ecologista, digamos, de la pedagogía, bueno, que ya vienen reuniéndose aquí desde hace varios años, ¿no? Y es admirable ver de todas las comunidades autónomas de España, admirable ver cómo pilotan y gestionan otro modelo de educación más enraizado en la naturaleza, en los enfoques ecológicos, resilientes, como ahora se dice,
¿Y en Sí, dónde sí, se están implementando? sí. eh, Son en so- todas las en- comunidades. Hay a, grupos, a- a nivel de escuelas grupos. públicas o a nivel de escuelas privadas? Bueno, hay públicos y privados también, Ah, ¿eh? Públicos y privados también, ¿eh? Qué Sí, bien. sí. ujú. Yo recuerdo también ahí, retomando la memoria de Cantabria, ¿no? Pues recuerdo también en un pueblecito, partiendo de Cabezón hacia el valle de Cabuérniga, a mano izquierda había un pueblecito, Ucieda. Ah, Ucieda. sí. Allí había un maestro que se llamaba Andrés, no sé si existe, supongo que sí, porque era más joven que yo, tiene que existir, que era un verdadero Mm, maestro ecologista, ¿no? mm, Conocedor del medio, integrando todo su programa, su currículum operativamente con los niños en el entorno próximo, ¿no? ujú. Bueno, un maestro excelente, seguro que sigue siéndolo, o si está jubilado, bueno, seguirá ejerciendo alguna influencia en el medio porque era un hombre vocacional, ¿no? Anoche vi la película esta de El maestro que quiso ver el mar, no sé Ay, esa la si tengo pendiente yo. conocéis, Sí, bueno, sí, sí, sí. pues es un caso trágico porque Mm, es otra lengua de las mariposas, ¿no? mm. Donde el maestro termina mal a manos de la revolución fascista, claro, de la guerra y tal, y aquel maestro también ilusionaba desde el interior de un pueblo de la provincia de Burgos a sus niños y niñas, les prometía que les llevaría al mar, que Ujú. les llevaría a ver el mar. Y sobre esa motivación que muchos castellanos de interior también tenemos hacia la montaña, porque yo casi no digo que conociera el mar cuando llegué a Santander, desde luego no, lo había visto antes, pero el mar es algo que también está Mm. integrado en nuestra experiencia, nuestro horizonte, en todo, ¿no? Y bueno, pues sí, ahora hay de todo. Ahora hay maestras y maestros que trabajan de forma excelente con planteamientos plenamente de ecología avanzada. Avanzada. Aquí, por ejemplo, recuerdo un pueblo de Navarra también, que tenemos múltiples. Me puedo perder en relatar casos concretos, ¿no? Porque me vienen a la mente inmediatamente. Increíble la memoria Ya, que Sí, bueno, tienes, hasta este nombres caso de concretos de... es un verdad. Ujú. pueblecito de Navarra, Leiza, donde un grupo de maestras habían iniciado un planteamiento de un modelo ecológico con niños infantiles de la primera, de 3, 4, 5 años, de lo que antes llamamos párvulos o preescolar, ¿no? Y pusieron aquí en el patio una exposición de los trabajos admirable, ¿no? En una conjunción que ellas llevaban entre familia, municipio y escuela, ¿no? Un plan integrado de toda la micro sociedad de aquel pequeño pueblo del norte de Navarra, ¿no? Esto es un caso Mm, que me quedó bien, bien en la mente, sí. qué bien. ¿Y qué deberíamos recuperar de la escuela del pasado para que fuera la escuela del futuro algo, bueno, pues algo evolucionado y mejor y más avanzado? Has puesto el ejemplo de la escuela ecológica, que me parece muy positivo, pero bueno, hay algo que a lo mejor nos estamos dejando de lado de educación, como por ejemplo maneras de leer, ¿no? Que ahora mismo es verdad que ha caído el tema Sí, de la lectura y de la escritura, ¿no? En la sociedad, por lo menos española. Bueno, hay una cultura mucho más de lo visual, ¿no? Eso sí, Entonces, claro, ha cambiado, sí, ¿no? Mm. ujú. sí. Pero claro, Ha no es igual cambiado de de, o enriquecedor lo que leer mixto, eh, texto, imágenes muy, muy Ujú. frecuente, ¿no? todo más Y rápido. bien, yo creo que hay que tratar de descubrir en el pasado los, antes he denominado patterns con esta terminología antropológica de las estructuras de la cultura escolar, ¿no? Que está a veces oculta, ¿no? Es decir, hay que descubrir, hay dos historiadores norteamericanos, Tayak y Cuban, que hablan de la gramática de la escuela, la gramática interna de la escuela. Escuela que tiene éxito, responde a una determinada gramática.
es decir, a unos esquemas que a veces no son visibles en el primer acercamiento, pero que después se descubre que efectivamente estas prácticas de la escuela tradicional siempre han tenido éxito. La lectura es una, sin duda, ¿eh? Leer es un imperativo, sí. Y después de Antes se leía incluso el Quijote en fragmentos, ¿no? Sí, En el exacto, año sí. 1905 se dictó una disposición por la que se ordenaba a las escuelas que todos los días se leyera un párrafo del Quijote. Un Sí, párrafo. yo recuerdo el hacer resúmenes de los capítulos del Quijote Exacto, en exacto. mi época, pero ya en mi época había algunos chicos que no lo entendían y entonces éramos otros los que hacíamos Sí. los resúmenes y nos copiaban, porque hay gente que no lo entiende, que eso es una de las cosas que he hablado hace poco con un profesor que también veranea aquí, con Ramiro, el tema de la lectura. No sé si estabas tú ese día, fue muy interesante hablando con él. Eh, Mi padre le ofreció el otro día a Julieta un libro de Stevenson, El Señor de Balantry, se llama, o de Sí, Ballantrae. sí, sí, sí. Y bueno, pues Julieta El de es la Isla del Tesoro, ¿te el de la refieres? Isla del Tesoro, pero Sí, no, sí. es El Señor de Balantry, no Sí, es sí, 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 es otro. le conozco el Vale, libro. bueno. Entonces, es un tipo de literatura antigua, pues tipo como el Quijote, bueno, con una traducción, porque claro, es una traducción de Stevenson, y ella no lo entiende. Y claro, mi padre se sorprendía, pero si es un folletín, ¿no? Para él es como, era una cosa folletinesca, como los Tres Mosqueteros, una cosa muy fácil de entender. Yo lo cogí porque digo, bueno, a ver si es verdad que esto es tan directo y tan fácil de entender, porque él decía, si yo lo he leído eso con 8 y 9 años. Y claro, no tiene nada que ver con las lecturas de hoy en día, ¿no? Con la forma de escribir para niños de entre 9 y 12 años. Es una literatura muy sesuda, con una gramática muy rocambolesca y que requiere, bueno, pues haberte iniciado en eso y que los libros de texto acompañen también, que no sean tan directos. Hoy en día yo creo que se ha rebajado un poco esa grandilocuencia o esa manera de expresarse con tanta subordinada. Ahora es todo mucho más sencillo, directo. Y entonces, bueno, por una parte está bien porque, bueno, pues es la modernidad, hay que ir con los tiempos, pero por otro, es verdad que cuesta luego leer a los grandes clásicos. Y entonces hablábamos sobre eso que hemos perdido, ¿no? Que los lectores de hoy necesitan libros de hoy, no pueden leer los libros del pasado, ¿no? Sin embargo, los de mi padre puede leer los libros del presente y los del pasado, por ejemplo, ¿no? Sí, tienen el hábitus de lectores que lo han adquirido, claro, en la escuela, en los Ujú, primeros maestros. Sí, sí, ujú. Entonces ha cambiado sí, sí, bastante sí. el tema. Igual que los recreos, ¿no? Que han cambiado Los mucho. Antes tiempos se también. transmitían valores a través de juegos tradicionales, ¿no? Como el de las canicas, las chapas, la rayuela. Y ahora los recreos, pues parece como que si hay móviles, los niños tienden a querer mirar más el móvil y todo esto. ¿Cómo ves que influyen las tecnologías en la forma de enseñar? Todo esto estamos ahora en pleno proceso de, no lo sé, de integración de la tecnología en la práctica de la vida escolar. Y ya se están tomando, como sabéis, algunas disposiciones que tratan de limitar el Ujú, tiempo y la ujú, edad en la que el ujú, sujeto se incorpora la tecnología plenamente en su vida. Pero no sé, el futuro está por escribir, porque esta misma mañana a mí esta mujer, esta profesora chilena, me ha descubierto cómo de ayer a hoy la inteligencia artificial le ha transformado la manera de leer y de ver y de entender todo lo que viene haciendo a lo largo de la semana, ¿no? Esto no sabemos muy bien por dónde va a ir la ujú. civilización y el poder de los medios es tan fuerte, es tan potente, ¿no? Que realmente es muy difícil el, el regular en otro tipo de régimen de control el uso de esos medios. El olvidar la escritura sería muy grave, sería un retroceso a la época de Platón casi, ¿no?
de que la escritura era el fármaco de la memoria, ¿no? Es decir, nos evitaba recordar porque estaba escrito, ¿no? Pero, claro, si las nuevas tecnologías nos van a eliminar la escritura en el sentido que todos la entendemos, puede ser que eso dé origen a un cambio de civilización. Esto es de mucho mayor alcance de lo que podemos ver micro, ¿no? Sí, y los centros educativos tienen, bueno, una responsabilidad enorme hoy en día de educar al estudiante en cómo utilizar todas estas nuevas herramientas, ¿no? A su favor, pero de una forma que, que no vayan en detrimento del proceso de aprendizaje. Entonces, hoy en día todavía, al menos, bueno, eh, no está instaurado dentro de lo que es el sistema educativo clases o partes dentro de las clases que enseñen a los estudiantes a cómo utilizar esas herramientas, porque es algo tan nuevo, pero es definitivamente una responsabilidad de la escuela, del profesor, enseñar, ¿no?, cómo utilizar ChatGPT a los Exacto. estudiantes, cómo utilizar ChatGPT de una forma que les ayude en el proceso, porque está ahí, no podemos obviar, no podemos decir no existe, ¿no? Que sea Ya un que apoyo. existe, ¿cómo hacemos que los niños crezcan, o los estudiantes, incluso dentro de ya adultos en la universidad, puedan utilizar esta herramienta de una forma útil, pero que sea todavía, ¿no?, que cultives el proceso de aprendizaje, no que sustituya a la persona. En UCLA, en UCLA, hay ya un centro especializado, ¿no?, y hay grupos de investigadores que están trabajando en esto, porque no podemos obviar que está ahí, ¿no? No puedes decir, no, ya que está ahí, ¿de qué forma la podemos modelar para que sea algo útil, ¿no? Claro, No sé ese es si, el claro, desafío, yo creo. es el Sí, gran desafío, pero Que el decir no existe, no lo utilices, no es no creo que sea imposible. la solución, Es no, imposible, ¿no? de no. hecho, Pues, no se Yo puede. creo que aquí en el vídeo que presentamos al comienzo de la visita aquí, que no sé si lo hicimos con vosotras, porque No, tenemos que lo vuestro volver. creo que tenemos que fue, volver. no, eso siempre, creo que fue una visita un tanto no esperada, informal y tal, pero bueno, suficiente para esto. En el vídeo de presentación hay una imagen potente en la que, con imágenes, una muchacha conduciendo, bueno, una señora conduciendo el coche, y el texto dice: avanzamos hacia la sociedad del futuro. Bien, y entonces presenta al fondo redes, universos nuevos, tecnología por todas las esquinas, pero lo hacemos siempre desde la memoria, ¿eh? Ujú. Es decir, no podemos conducir el coche sin mirar al retrovisor, ¿no es verdad? Es así. ¿Quién puede arriesgarse a llevar un coche si no mira al espejo retrovisor? Pues yo creo que esa metáfora puede valer para lo que estamos hablando. Es Ujú. decir, que vamos, es inevitable, ineludible, ¿no?, avanzar hacia la sociedad del futuro, de las nuevas tecnologías que además proveen de muchas opciones vitales a la civilización. Aquí hay un cambio de civilización, ¿no? Pero lo hacemos desde nuestra memoria, ¿eh? Es decir, un poco como, digamos, escribiendo y borrando como los juegos de arena, los recuerdos. Sin eso, sin memoria, no se puede vivir. El Alzheimer de la civilización sería el borrado de la memoria, ¿no? Ujú. Esto sería catastrófico, Ujú. entendemos Ujú. algunos, pero bueno, es una cuestión Ujú. que, como sabéis, está en candelero y que es muy discutible, ¿no?, por parte de las personas que se ocupan sociológicamente de la evolución de la sociedad. Sí. Ujú. Para eso estáis los arqueólogos de la Bueno, historia. El CEINCE, arqueólogos. el CEINCE es un Eso buen es. ejemplo Claro, Este es el de... arca, este es el Exacto, arca de Noé eso del es, libro escolar. Es eso decir, es. ahora, como sabemos, en el mes de junio o en septiembre, los alumnos, ahora creo que no tanto, pero hasta hace poco los libros del curso anterior se tiraban a los basureros, ¿no es Es verdad? verdad. ujú. Ahora se han dado cuenta
que por razones económicas no conviene tirarlos, porque a lo mejor el hermano que viene detrás los puede Sí. utilizar. Yo Pero en general, ¿sí? creciendo aquí en Cabuérniga, en la escuela de Terán, Sí, siempre teníamos, la escuela tenía los libros de todos los alumnos Sí, ahora también. y cada año, pues sí. recogías los Sí, libros del alumno Sí, anterior. es el Eh, banco de libros, que sí, también lo hay ahora. Y sí, en sí, el instituto que ahora empieza Julieta también hay un banco de sí. recursos sí. Pero en ha el que habido van pasando, pero ha habido unos unos años años que no. antes en Sí, la que esto no se hacía. Es decir, sí, mis el años, los libro años se de cuando tiraba. éramos pequeñas se Se tiraba tiraban. al Yo no los basurero. tiraba porque los conservo todos y mucha gente no Aquellos los conservaba. librotes de la aborrecida escuela de los que hablaba Machado, ¿recordáis? Sobre los que se posaron también las moscas, poema de Machado de las moscas, los librotes de la aborrecida escuela. Pues esto se ha despreciado, pero en estos libros están las bases de lo que todos hemos aprendido. Es Ujú, decir, en casas o familias donde haya pocos libros, los pocos que hayan probablemente serán los escolares. ¿Mm? ujú. Sí, Entonces había que evitar esto de enviar los libros al punto limpio, ¿verdad? A los basureros y al menos salvar, como Noé, un espécimen de cada uno de ellos, Ujú, para que ahí esté depositada la memoria, que es patrimonio que nos da identidad a todos los que hemos pasado por la escuela. ujú, Esta exactamente. afirmación vale hoy. Hace mm, un siglo quizá no fuera válida, porque entonces no todos iban a la escuela. Pero hoy todos hemos ido a la escuela y ujú, todos hemos leído al menos los libros escolares, Ujú, nos hayan gustado o no. ujú, Pero lo que uno sabe de Lope de Vega es seguramente lo que haya recogido el manual de literatura de bachillerato, ¿no? ujú, De Lope de Vega, ¿no? Hay una asociación en España que se llama ACANFE, que es la Asociación de Casas y Fundaciones de Autor, bueno, en la que está la Fundación Cosío de Cantabria, por ejemplo, pero están la Miguel de Cervantes de Alcalá, Lope de Vega de Madrid, Jovellanos de Gijón, es decir, Giner de los Ríos de Madrid, son 50 casas de autores. Miguel de Unamuno, Antonio Machado, García Lorca, todos tienen su fundación, su casa y a veces su museo. Bueno, pero esta asociación en el año 17 nos convocó porque entendía que cada una de estas casas se dedica al estudio de su autor. La casa Pérez Galdós, Pérez Galdós, está en Canarias, como sabéis, aunque Pérez Galdós vivió también mucho en tiempo en Santander. Santander, en ujú. la calle en la que yo viví, por eso me acuerdo, la calle Pérez Galdós, que sale del Alto Miranda, bueno, y baja al Sardinero, bien, pues lo que en general las escuelas han transmitido es general, universal para todos, ¿no? Y estudiar y preservar esta cultura, que es la base de la educación literaria de los españoles, es esencial, porque si no se guarda en este arca de Noé, desaparece, desaparece de nuestra memoria, de nuestra identidad, de nuestra civilización. Y eso no permitiría conducir el coche hacia adelante, como hemos Eso es. visto antes en la imagen. No sé si esto es Ujú, bastante plástico para que Sí, se ujú. pueda entender, sí. pues vamos a terminar ya porque ya llevamos una horita. Sí, Ha sido un placer charlar contigo, Agustín, y Sí. nos encantaría, vamos a intentarlo, que el año que viene, en las conferencias de verano del Ecomuseo del Valle de Cabuérniga, creo uh-huh. que Bueno, merecerías ahí bueno, un espacio para poder hablar de sí, esto estupendo, y bueno, estupendo. pues Sí, que sí, recuerdes tus épocas cuando estabas por aquí claro, claro. paseando por Cabuérniga Sí, y sí. recolectando los libros que tendrás ahí en tu Eso biblioteca. es, exacto, Sí. exacto.
Así es que nada. Muy bien, pues un abrazo a las dos Muchísimas gracias por Muchísimas atendernos. gracias, Agustín. y Un buen placer. viaje a California, ¿eh? Sí, Sí, Que creo estoy que estás ya, ya a punto. sí, a punto, a punto. Es tan interesante escucharte que al final me he quedado. Le estaba diciendo ya. a Aurora, necesito salir, que si vuelo a California ya en 2 días y estoy ya con los últimos preparativos, pero la verdad es que es un placer conversar contigo y nada, mm, tendré Pues ahora muy que bien, acelerar un poco Nos vemos el más, verano muy que bien. viene en mu- Berlanga y o Sí, en Cabuérniga. cuando sí. queráis, esto está abierto a vosotras y a quienes os Mm, acompañen, claro. mm. Perfecto.